Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos hace ya un buen tiempo y ya estamos en el capítulo 9. Abran su Biblia en el capítulo 9 de Marcos. El sábado pasado terminamos capítulo 8, gracias al Señor. Y estuvimos viendo lo que cuesta seguir a Cristo. Aquellos que son hijos de Dios saben que para seguirle a Cristo ya no tiene que vivir su vida, sino tiene que vivir la vida de Cristo. Y muchas veces también eso nos cuesta. Hay un requisito principal para seguirle a Cristo. ¿Cuál era ese requisito? A ver, ¿quién me puede decir rápido? ¿Quién en el versículo 34 del capítulo 8 está el requisito principal para seguirle a Cristo? Si alguien quiere seguirle a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, negarnos a nosotros mismos. ¿Pero es fácil eso? No, sin la ayuda del Espíritu Santo nadie puede lograr eso. Uno puede proponerse muchas cosas, pero es difícil, hermanos. Somos falibles, somos pecadores, somos débiles, no podemos hacer nada bueno, dice la Biblia. Si estamos obedeciendo a Dios es por gracia a su Espíritu Santo. Si estamos entendiendo la palabra de Dios es gracias a su Espíritu Santo. Toda la vida espiritual que nosotros vivimos ahora es gracias a su Espíritu Santo. Gracias a Dios que nos ayuda cada día en nuestra debilidad. Entonces, hermanos, hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 9, versículo 1 hasta el 13. Y el título del mensaje es El resplandor de la gloria de Cristo. Hoy vamos a estudiar la transfiguración de Cristo a sus discípulos. En los versículos anteriores, el sábado pasado, estuvimos viendo la declaración de Pedro, el versículo 28, el versículo 29, donde Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy para ustedes? Y Pedro sale y le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Dios. Y tremenda revelación tuvo Pedro de parte de Dios. Y no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te reveló, Pedro. No es porque vos sos inteligente, vos sos más inteligente que los más discípulos, no. El Padre te reveló, yo soy el Cristo. Y más adelante en el versículo 31 vemos que Jesús dijo que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y morir, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y ser muerto. Y ahí los discípulos entraron en corto. Recién Pedro le dijo que tú eres el Cristo, tú eres el Dios, el creador del universo, el creador de todas las cosas. Tú eres el mismísimo Dios, el Hijo de Dios. ¿Y cómo que el Hijo de Dios va a morir? Entonces ahí los discípulos no pudieron entender. No pudieron entender. Pensaban también así como pensaban los fariseos. Los fariseos sabían que el Cristo venía. Sabían. Pero ¿por qué le mataron a Jesús? Porque le pareció a ellos que Jesús era un débil, un líder débil, que no servía para salvarle de la esclavitud o del gobierno romano. Entonces le mataron con odio, dijeron, crucifícale, eso no sirve para nada. Vino y nos mintió. Entonces los discípulos también, ¿cómo que el Cristo tiene que morir? No entendemos. No entendían. Y el versículo 32 del capítulo 8 le dice Jesús, esto le decía claramente. ¿Qué le decía claramente a sus discípulos? Que Cristo tenía que pasar primero por la cruz. Por la cruz tenía que pasar. Primero, después para recibir la gloria. No hay gloria sin la cruz. Cristo tenía que padecer. Cristo tenía que sufrir. Y ahí, el versículo 9 de Marcos, dice Jesús, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Hay algunos aquí. ¿Quiénes eran estos? Estos algunos que iban a ver un adelanto
de lo que iba a ser la segunda venida de Cristo. Algunos de aquí. Entonces, mis hermanos, a los discípulos les costaba entender o aceptar que el mismísimo Dios se hizo hombre. Y una de las doctrinas esenciales de la fe, de nuestra fe cristiana, hermano, es la encarnación del Hijo de Dios. No la reencarnación, sino la encarnación, que se hizo hombre. Literalmente se hizo hombre, nació como un bebé y se hizo hombre. Y a nosotros también yo sé que nos cuesta entender eso, como que Jesús, 100% hombre y 100% Dios. Pero esa es la doctrina principal y tenemos que creer. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona, Él es la segunda persona de la Trinidad, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. ¿Por qué Jesús se hizo hombre, hermano? ¿Por qué Él tenía que venir como hombre? Se hizo hombre. ¿Por qué? Para salvarnos, hermano. Él asumió, se hizo como nosotros, una naturaleza humana. Esa fue la mayor humillación para Dios. Se hizo como nosotros. En Salmo 22 dice, gusano soy, dice Cristo. Gusano soy. Me hice como esto. Entonces nosotros somos gusanos. Gusanos, no somos príncipes ni princesas. Somos pecadores. Y Jesús dijo, gusano soy. Me hice como estos pecadores. Me hice hombre. Excepto que Él nunca pecó. Esa es la gran diferencia. Se hizo hombre, pero nunca Cristo pecó. ¿Por qué? Porque Él era el verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, hermano. Su humanidad en ningún momento disminuyó ni limitó su divinidad en ningún sentido. En ningún momento. Jesús se limitaba a usar sus poderes. ¿Por qué? No era porque Él no podía. Sí, Él estaba lleno de poder para hacer todas las cosas, hermano. Si Él quería bajarse de la cruz, iba a hacer, eliminar a todos los que estaban ahí. Nadie iba a poner un solo dedo sobre Él si Él no quería. Pero Él, ¿para qué vino? ¿Para hacer su voluntad o para hacer la voluntad del Padre? Entonces Él vino para hacer la voluntad del Padre, no su voluntad, y se limitó a usar sus poderes. Él solamente hacía las cosas, hacía lo que su Padre le decía para que haga. No que a Él se le antojó y empieza a hacer un zarambí, empieza a hacer los milagros. No, Jesús pasaba noche entera orando al Padre, buscando la voluntad de Dios. ¿Cuántos hacen eso? Hoy se me antojó hacer esto y ya hice ya. Y después ya oro ya nomás por eso. Jesús nunca hizo así. Jesús nunca hizo una cosa y después empieza a orar por eso que hizo. ¿Qué hizo? Nosotros hacemos al revés. En tu nombre, Señor, estoy haciendo esto. No, primero Jesús buscaba la voluntad de Dios. Jesús, a pesar de ser Dios, mis hermanos, fue verdaderamente hombre, 100% hombre. Esto es, para nosotros, es difícil de entender, nuestra mente finita, ¿verdad? No podemos ni explicar cómo fue eso. ¿Verdad? Que Jesús, siendo Dios, Él no pecó, pero se hizo hombre. Pero esa es una enseñanza clara del Nuevo Testamento. Jesús tenía un cuerpo humano, dice la Biblia. Jesús creció como cualquier otra criatura. Jesús sintió hambre, eso también dice la Biblia. Se cansó, cansancio. A Jesús le dio sed, ¿verdad? Como cualquier ser humano. Como cualquier ser humano. Jesús necesitaba descansar. Él tenía hambre. Para los israelitas, Jesús era un judío común y corriente. Para todos los judíos. Dice que era difícil saber quién era Jesús entre la multitud. Porque era normal, era una persona normal. No era una persona que andaba brillando así. O con ojos azules, así como vemos en la película, ¿verdad? Famoso el actor de Hollywood. Con ojos azules, diferente el Jesús. No, era normal. Y era difícil saber quién era
entre la multitud, porque era un hombre normal como los otros. Pero él nunca dejó de ser Dios, siempre fue Dios. Su divinidad estaba escondida detrás de su humanidad. Él era humano, pero también divino. Pero en Marcos, hermanos, en Marcos capítulo 9, vamos a ver cómo Jesús muestra a sus discípulos su divinidad. Y yo quiero que presten atención, porque hay tantas riquezas, hermano, en este pasaje, en estos versículos. Espero que Dios pueda iluminar nuestra mente realmente, y no solamente iluminar, sino transformar, tener otra visión después de esta prédica de quién es Dios realmente, ¿verdad? Lo que sus discípulos necesitaban es entender realmente que el Hijo del Hombre tenía que pasar por la cruz. Y como le dije, que la gloria, no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. Jesús tenía que pasar por la cruz. Y también los cristianos. Por eso Jesús dijo en el versículo 33, dice, 34, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Todos nosotros tenemos que pasar por pruebas, ¿verdad? Para que pueda ir fortaleciendo nuestra fe. A través de las pruebas también el Señor nos va moldeando a la imagen de su Hijo Jesucristo, a través del sufrimiento. Si no sufrimos, si no pasamos por pruebas, entonces nuestra fe, siempre vamos a decir que creemos realmente en Cristo, que Dios es todo para nosotros, pero en las pruebas descubrimos quién es Dios para nosotros. Si creemos realmente, si le creemos a Dios, porque una cosa es conocer su palabra, y de ahí que la pregunta es si le creemos a Cristo. Entonces todas las promesas que están en la Biblia, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, inclusive en medio de los pecados, que uno de repente puede encontrarse en medio de, que se alejó de Dios, en medio de los pecados, y uno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer según la Biblia cuando vivimos? Tenemos que arrepentirnos y creer que Él nos va a perdonar. Creer eso. No solamente saber. Muchas veces nos desanimamos, ¿verdad? No, soy demasiado pecador. Ya no me va a perdonar. Ya seguramente ya le llené a Dios. Dios no se llena. Él es paciente, hermano. Él es paciente y espera que nos arrepintamos de nuestros pecados. Eso es lo que espera de nosotros. Dice que Cristo nos abrió la puerta para acercarnos a Dios y libremente al trono de la gracia. ¿Qué buscamos ahí? La gracia de Dios. Ahí está la gracia de Dios. Entonces Dios es fiel. Dios es, Él no cambia, hermano. Él no cambia. Él no cambia. Entonces Él tenía que pasar por la cruz, y eso es lo que sus discípulos necesitaban entender. Tenían que entender que ellos ya no pertenecían al mundo. También nosotros ya no pertenecemos a este mundo, sino al Señor. Por eso niéguense a sí mismos. Tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Todo aquel que pierde su vida la salvará. Y en ese contexto, Jesús hace esta declaración sorprendente, hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 1. Jesús prepara la escena para la transfiguración 6 días después de hablar todo esto a sus discípulos. 6 días después, dice el versículo 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y lo llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró. Jesús se transfiguró en presencia de los 3 discípulos, hermanos. Se transfiguró. Significa
Esta palabra significa metamorfosis, significa ser cambiado a otra forma. Y no solo un cambio en la apariencia externa, no solamente eso. Miren lo que dice en 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro 1:16. Jesús se transfiguró. Segunda de Pedro 1:16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro, escribiendo después de mucho tiempo, que está afirmando que él vio que Jesús cambió de forma, se hizo divino, dejó de lado un ratito su humanidad y mostró lo que era verdaderamente, que él era Dios. Cambió de forma. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice Pablo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Señor. La gloria de Dios. Cristo mostró su gloria y nosotros estamos siendo transformados, dice, para ser como Él. Estamos siendo transformados. ¿Dónde va a ocurrir esto, hermanos? En el cielo. Por un breve tiempo, dice, el cuerpo humano de Jesús se transformó, se glorificó. Y los discípulos lo vieron, hermano. Lo vieron, estuvieron ahí presentes. Tal como será cuando regrese visiblemente en poder y gloria para establecer su reino acá en la tierra. Eso fue lo que ellos vieron, un adelanto de lo que iba a ser, un adelanto. Hechos, capítulo 15, versículo 14. Hechos, capítulo 15, versículo 14. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos. Hechos 15. No es hermano este pasaje. Lo que Pedro estaba diciendo, tenemos que recordar que Pedro le estaba dictando a Marcos lo que él tenía que escribir. Entonces lo que Marcos estaba escribiendo es el relato de Pedro. El Señor tuvo un cambio de forma, dice Lucas 9:29. Miramos con Lucas 9:29. Un pasaje paralelo a esto, como dice Lucas. Cómo era la apariencia de Jesús en ese momento, en la transfiguración. Y dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ese era el aspecto de Jesús. En ese momento, la apariencia de su rostro se hizo otra. O sea, Jesús en un momento, hermano, dejó de lado su humanidad para mostrarle a Pedro, Jacobo y a Juan que Él era verdaderamente Dios y para mostrarle que así va a ser su apariencia en su segunda venida. Cristo va a venir así, no ya con un cuerpo humano,
sino como Dios. Así como se transfiguró ahí en el monte, así va a venir Cristo con toda su gloria. ¿Cuántos saben que Cristo ya no va a venir como siervo? Él va a venir como Señor. Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces era un adelanto de lo que Jesús le estaba mostrando a estos discípulos. Yo soy verdaderamente Dios. Esta es mi esencia, esta es la esencia del Padre. Yo soy Dios. Vean. Miren lo que dice en el versículo 3 de Marcos, capítulo 9. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. O sea, era lo único que ellos sabían. La única forma de describir era esta, hermano. Como la nieve. De lo que ellos conocían. No podía encontrar otra palabra para decir blanco, más blanco que la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea, era algo totalmente extraño para ellos. Así como describe la Biblia que en el cielo va a haber calle de oro, mar de cristal. No sabemos cómo mar de cristal. ¿Ustedes ya vieron alguna vez mar de cristal? O sea, es lo que nosotros conocemos. Calle de oro, brilla todo, no sé. Y es lo que nosotros conocemos del oro. Pero es mucho más que eso, hermano. Es mucho más. No podemos describir cómo va a ser. Y es lo que estaba ocurriendo acá. Ellos no podían describir esa naturaleza. O sea, era algo totalmente diferente de lo que nosotros conocemos acá. Miren cómo dijeron, muy blancos, muy blancos. O sea, muy blanco, muy transparente. Dice, como la nieve, tanto que ni un lavador. O sea, busquen por acá lavandería y lleven ahí. Y ni uno, nadie puede dejar tan blanco así. Dice. Nadie, ni con el jabón en polvo Omo del mundo. Nadie puede blanquear así la ropa. Tenía Jesús. Esa era su divinidad, estaba brillando, hermano, de hermosura. Así era su apariencia. Entonces, esta escena que vemos aquí, hermano, en este pasaje es muy similar que ocurrió con Moisés en el monte Sinaí. Es algo parecido. Cuando Dios se le apareció a Moisés. Los discípulos, o cuando Jesús subió al monte, no subió solo. También Moisés no subió solo. Y también vamos a ver la nube de gloria. Dice en el versículo 4, dice, y le apareció Elías con Moisés hablando con Jesús. Se le apareció Elías hablando con Jesús. Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29. Miren lo que dice. Miren cómo quedó el rostro de Moisés después de hablar con Dios. Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, después de hablar con Dios, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Resplandecía el rostro de Moisés. Resplandecía, dice. Pero en el monte de la transfiguración, hermanos, que vemos acá en Marcos, no es que la gloria, viste que en Éxodo vemos, dice que la gloria de Dios, después de hablar con Dios, Moisés, dice que se veía esa gloria, se veía por la cara de Moisés. Brillaba la luz de Dios, brillaba Moisés, el rostro de Dios. Pero acá la luz que brilla es la luz propia de Cristo. Es la misma gloria de Cristo, no la gloria de nadie, no la gloria del Padre, porque Él era Dios. Él era Dios. Reflejaba la gloria de Cristo mismo, su reflejo, porque Él es Dios. Salía una luz de su cuerpo, hermanos.
su verdadera naturaleza. Miren lo que dice en un pasaje paralelo de Mateo, Mateo capítulo 17, versículo 2. Mateo 17, versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Otra vez, usando algo que nosotros conocemos. Podemos decir como el fluorescente, ¿cómo se dice ahora? LED, diríamos nosotros. Así el rostro de Cristo resplandeció como el fluorescente LED. Es lo que conocemos. Ellos dicen como el sol. Como el sol, así brillaba el rostro de Cristo. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y Marco dice como la nieve. O sea, no sabían cómo describir. No sabían cómo describirle a Jesús. Era impresionante lo que ellos estaban haciendo, hermano, lo que ellos estaban viendo en ese momento. Su vestidura brillaba como la nieve, dice Marco. Hebreos capítulo 1, versículo 3, hablando de Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, desde el versículo 1 vamos a leer: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hablando de Cristo. Y eso fue lo que vieron los discípulos, hermanos, en el monte esa noche. Y Pedro, más adelante, como estuvimos leyendo, escribió en su carta que ellos vieron con sus propios ojos su majestad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el significado? Volviendo a Marcos, ¿cuál es el significado y el propósito de todo esto? Porque Jesús se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan para que vieran su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Qué piensan ustedes? Ellos ya sabían que Él era Dios, pero lo que no pudieron entender es que como un Dios va a morir. Pero Jesús quería que sus discípulos tengan la certeza de que Él tiene el control absoluto de las cosas. Por más que Él muera, Él puede resucitar, porque Él es Dios. Lo que Jesús quería era fortalecer la fe de sus discípulos, hermanos. Fortalecer la fe de sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos todavía no eran incapaces o no eran capaces de entender quién era realmente Él. Lo que no entendieron, lo que no pudieron entender, cómo el Hijo de Dios va a morir en la cruz. ¿Cómo va a morir en la cruz? Dios mismo. Eso no puede ser. El creador del universo, el Dios todopoderoso, ¿cómo va a morir en la cruz? No tiene sentido. Y ahí aparece Moisés y Elías, versículo 4. Y le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Imagínense, hermanos, ya estaban asustados los discípulos, ¿verdad? Viendo el resplandor y no pudieron describir, así como el sol, así como la nieve. Y aparece Elías y Moisés hablando con Jesús tranquilamente. Imagínense, dos muertos que ya murieron hace mucho tiempo, aparecieron. Hablando con Jesús. Y esto no era normal.
No era normal. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué aparece Moisés y Elías? ¿Por qué no fue Jeremías, Ezequiel, Isaías, Malaquías? ¿Qué le parece, hermanos? Fueron Elías y Moisés. Porque fue a través de Moisés que Dios reveló la ley en el monte Sinaí. Los dos grandes, los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Moisés. Dios le dio la ley. Representa la ley. Elías, uno de los profetas de Dios, que llamó al pueblo al arrepentimiento y a la fe. Elías. Por eso fueron ellos. Elías representa a los profetas. Entonces ambos fueron prominentes mediadores del gobierno de Dios ante la nación de Israel. Tanto la ley como los profetas apuntaban hacia Jesús. Entonces fueron ellos. Ellos dos. Miren lo que dice en Malaquías, justamente de Moisés y de cómo termina el Antiguo Testamento. Malaquías 4, capítulo 4, versículo 4. Miren cómo termina el Antiguo Testamento, hermanos. Malaquías está ahí cerquita a un paso de Mateo. Entonces fácil de encontrar. Casi entrando ya al Nuevo Testamento, pero hay un periodo muy largo, ¿verdad? Entre Malaquías y Mateo. Malaquías capítulo 4, versículo 4 hasta el 6, hablando de Moisés y Elías. Acordaos de la ley de Moisés. Miren lo que escribe Malaquías. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Y qué va a hacer Elías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí está, hablando de los dos profetas, llamando a los israelitas a poner atención a la ley de Moisés, una ley que realmente o que nunca ellos pudieron obedecer, tampoco nosotros, ¿verdad? Tampoco nosotros. Pero también termina con una promesa de que Dios habría de enviar al profeta Elías. Y la pregunta es, volviendo a Marcos capítulo 9, ¿de qué estaban hablando? ¿Qué es lo que decían Elías? Marcos no dice eso, pero Lucas capítulo 9, versículo 31 nos dice de qué hablaban. Lucas capítulo 9, versículo 31. Y dice lo siguiente: ¿de qué hablaban Jesús y Moisés y Elías? Quienes aparecieron rodeados de gloria, y miren, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hablaban de su partida. ¿Qué significa acá partida? La palabra partida significa éxodo. Éxodo. Jesús iba a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Qué iba a ocurrir en Jerusalén? Los discípulos seguramente pensaron, por fin va a conquistar, va a subir. Ya habló con él Elías, ya habló Moisés, vamos para Jerusalén, para conquistar. Jesús tenía que ir a Jerusalén para morir. Para morir. Partida significa éxodo, justamente eso, éxodo. Jesús iba a entregar su vida en el Calvario, hermano, para dar libertad a los cautivos, o sea, a su pueblo.
Imagínense, ese era el tema de conversación que tenía Jesús con Elías. De eso hablaban. De eso hablaban, hermanos. La gloria de Cristo y la cruz juntos. Sin la cruz no hay gloria. Él tenía que pasar por la cruz. Y eso era lo que ellos no podían entender. Que el Hijo del Hombre tenía que pasar por la cruz. Tenía que entregar su vida por su pueblo escogido. Cristo se hizo débil por nosotros, hermanos. Cristo se hizo débil. Cristo recibió el castigo que nosotros merecíamos. Tenía que pasar por eso. Cristo llevó en él nuestros pecados. Cristo recibió la ira de Dios sobre él. Y así pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios. Él tenía que pasar. Por eso de eso hablaban con Moisés. Pero increíblemente los discípulos no pudieron entender eso. No pudieron entender que el Cristo, el Hijo de Dios, tenía que morir. Se hizo carne para eso. Eso es lo que Jesús le estaba explicando acá en el versículo 31. Y comenzó a enseñarles que era necesario. ¿Y se acuerdan que Pedro intentó cambiar el plan de Dios? Que tal cosa no te suceda, Señor. Apártate de mí, Satanás. Se tiene que cumplir la escritura. Se tiene que cumplir que el Hijo del Hombre tiene que morir por los pecados de la humanidad, de aquellos que fueron escogidos por Dios. Yo vine a morir por la humanidad pecadora, por la humanidad que está perdida. Y no solamente murió y terminó ahí. El versículo 31 dice, y resucitar después de 3 días. Y gloria a Dios, estuvimos cantando que Jesús resucitó. Esa es la mayor victoria, hermano, que Jesús hizo. Consiguió para nosotros, resucitó de entre los muertos. ¿Por qué nosotros tenemos vida eterna? Porque también vamos a resucitar con el mismo poder que le resucitó a Cristo es lo que nos va a resucitar a nosotros. El mismísimo poder de Dios. Entonces ahí el cristiano tiene esperanza. Eso es lo que sus discípulos tenían que entender. Que si Cristo muere también va a resucitar. Y era necesario, le dijo Cristo, es necesario. Porque ese era el plan de Dios antes de la fundación del mundo, que Cristo tenía que venir y morir por pecadores como nosotros. Y el que cree en Él va a tener vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, ¿qué va a recibir? La condenación. Ya no hay más sacrificio que ofrecer por aquellos que intencionalmente, conociendo la palabra, rechaza al Hijo de Dios. Ya no hay sacrificio que ofrecer por ellos, porque Cristo ofreció una sola vez el Cordero perfecto y llevó todo en él, el pecado de la humanidad. Ahora, ¿qué tiene que hacer un pecador? ¿Ofrecer otra vez su vida en la cruz? No, ya no es necesario, porque Cristo ya ofreció. Ahora, lo que el pecador tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados. Y el cristiano también, porque seguimos pecando. ¿Cuál es la solución para nuestro pecado? Arrepentirnos y confesar, dice. Confesar. Confesar. Es la única manera, hermanos, para tener comunión con Dios. ¿Y a qué me tengo que exponer yo? Para que yo pueda ser confrontado por mis pecados. ¿El pastor me tiene que decir que yo soy un pecador? ¿El hermano me tiene que decir que yo soy un pecador? Yo necesito que Dios me muestre. Que Dios me muestre en su palabra en qué área de mi vida yo necesito arrepentirme. O Él, su palabra me tiene que confrontar. No necesariamente los hermanos, ni el pastor, sino Dios mismo. Entonces debemos llevar una vida de arrepentimiento. Y aquellos que no le conocen a Cristo, lo que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y es lo que predicamos. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Porque si no lo hace, entonces ya no queda más sacrificio por esa persona. Se va al infierno. Versículo 5 al 6.
Marcos capítulo 5, versículo 6. Entonces Pedro, ¿cómo actúa Pedro? Pedro ya otra vez. Dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Ah, qué bien, Señor, vamos a quedarnos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué humilde era Pedro, ¿eh? No dijo, voy a hacer uno para mí, para ustedes. Yo me quedo sin casa, contarle que nos quedemos aquí y ya está. Aquí vamos a quedar, en el monte, con Cristo. Versículo 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantados. O sea, hablaba como un tonto. O sea, una persona asustada empieza a hacer cualquier cosa. Empieza a decir cualquier cosa. Se quedó sin shake. Empieza a hablar tontería. Empezó a actuar como un tonto. Eso es lo que la Biblia quiere decir. Y no sabía qué decir. Y como le dije, Marco no estuvo ahí. ¿Quién le contó eso? ¿Sabe que Marcos, yo no sabía qué iba a decir? Actué como tonto, Marcos. Escribí que hay. ¿Por qué Marcos no le dijo, no, pero vamos a sacar nomás a Pedro porque es demasiado feo con eso? Vamos a dejar que... No, él tenía que dejar escrito eso, hermanos. Dios le estaba diciendo para que escriba eso, para que nosotros podamos aprender de los errores que ellos cometieron. No creyeron. Y son ejemplos para nosotros, hermanos. Es como que Pedro nos está diciendo, no repitan la misma historia que yo hice. No repitan mi historia. Ustedes tienen que creer, ustedes tienen más luz del Evangelio. Imagínense, ellos no tenían, hermanos, estaban ahí. No tenían el Evangelio, nosotros tenemos el antiguo y el nuevo. Ellos solamente conocían el antiguo. Nosotros ahora ya tenemos el nuevo pacto. Completa. Entonces nadie tiene excusa para decir, pero yo no sabía. Mayor es nuestra responsabilidad para creer en Dios, porque tenemos la mente más iluminada, tenemos más luz que Pedro. Pedro, está bien que se equivoque Pedro, pero nosotros tenemos más luz, hermanos. Más luz. Lucas dice que Pedro no sabía lo que decía. Estaba aterrado, dice. Pedro quería quedarse ahí. Esa era la intención de Pedro. Y ya no bajar más. Una vez más, en este pasaje, Pedro estaba queriendo evadir la cruz. Vamos a quedarnos acá y ya no bajar más, Señor. Te voy a hacer una enramada a vos y ya nos quedamos acá. ¿Para qué? Allá abajo va a haber persecución. Tú dijiste que iba a morir, que los ancianos te iban a perseguir. Vamos a quedarnos acá para escaparnos de los ancianos. Y acá Jesús no le dice, apártate de mí, Satanás. No le dice más. Hace otra cosa. Y a veces nosotros también somos como Pedro, hermano. Queremos evadir o evitar el sufrimiento. Tomamos atajo. No se toma atajo. Es ir directo. Es como el arroyo. Se va directo, tropieza con la piedra, sube encima, pero va derecho. Tiene que llegar en su lugar, tiene que llegar en su meta. El cristiano también es así. Así mismo, no tomamos atajo. No es demasiado difícil. Yo dejo nomás esto. Me hago a un lado. No, esto ya es muy difícil para mí. No hay atajo. Es ir directo. ¿Y la meta dónde es? ¿Dónde es la meta, hermano? ¿Cuál es la meta del cristiano? ¿Dónde llegar? ¿Cuál es el mayor anhelo del cristiano, hermano? Estar en el cielo. Estar en el cielo mirando a Cristo. Y ahí vamos. Y ahí vamos, no mirando a la derecha ni a la izquierda. No mirando al pastor ni al otro hermano. A Cristo. Si yo no miro a Cristo, entonces yo voy a buscar otra cosa en la iglesia, hermanos. Aquellos que no miran a Cristo buscan otra cosa en la iglesia, no buscan la palabra. Buscan algo más. Acá no me siento bien. Allá lo que me siento. Allá no me siento bien. Acá lo que me siento bien. ¿Por qué te sentís bien acá? ¿Por qué te sentís bien acá? Porque si no es por la palabra, entonces no vale la pena. Nosotros, hermanos,
tenemos que seguirle a Cristo, a Cristo, a Él. No evadir, sino ir directo. Muchas veces queremos también la gloria sin cruz y no hay eso, no hay. Queremos el cielo sin vivir en santidad, no hay. Queremos la bendición sin obedecer. Queremos el mundo y también el cielo. Miti, miti. No hay. No hay. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. El que quiere seguirme. Ah, qué dura palabra, Señor, le dijo Pedro. Otra vez Pedro en Juan 6. Dura palabra, Señor. Ah, ¿usted también se quiere ir? Bueno, váyanse. Pero el que quiere seguirme tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz. Esto es todo o nada. Aquí es todo. Yo no quiero mente dividida. Yo no quiero que ustedes me amen 10% y 90% del mundo. 50-50, no. Yo quiero que ustedes me amen con todo su corazón, así como yo le amé a ustedes. Es muy difícil, es imposible para nosotros amarle a Cristo así como nos amó. Pero lo que Él quiere es que nosotros procuremos que Él sea todo para nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Acaso Pablo fue diferente que nosotros? ¿Un superhombre? No. Simplemente fue un hombre que fue salvado por la misericordia de Dios, pero que entregó totalmente su vida a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces no podemos, hermano, no podemos. El mundo y el cielo, no. Eso es imposible. Y no solamente imposible, sino distorsionar lo que dice la Escritura. Sin santidad nadie puede ver al Señor. El inconverso no va a poder entrar al trono de la gracia. El inconverso no entra. El cristiano sí. El cristiano no puede tener comunión si vive en pecado. No puede. Eso significa, sin santidad nadie puede ver al Señor. Nadie puede tener comunión con Cristo. Sin santidad no hay comunión, no hay revelación, nadie puede saber su voluntad. Entonces, hermano, ¿cuál es el mayor beneficio que nos ofrece Dios en el Evangelio, en su palabra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el mayor beneficio que tenemos en la palabra de Dios? ¿Cuál es el mayor beneficio? ¿El perdón de nuestros pecados? No. El mayor beneficio es Cristo mismo. Cristo mismo. Lo que el Evangelio ofrece es tener comunión con Dios por medio de Cristo. Y no hay otra mayor riqueza que eso. De poder tener comunión con Dios. Y eso solamente puede ser gracias o a través o por medio de Cristo. Nadie puede tener comunión con Dios si no es a través de Cristo. Nadie. Nadie, hermano. Solo el cristiano puede tener eso. Entonces este es el mayor beneficio. Y a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Salmo 19:7. Miren lo que puede hacer la palabra de Dios con nosotros. Y muchas veces no le damos mucha importancia. Muchas veces no le damos importancia a la palabra de Dios. Y miren todo lo que la palabra de Dios puede hacer. Salmo 19:7. Versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. ¿Qué puede hacer? Convierte el alma, en primer lugar. Convierte el alma. ¿Qué más? El testimonio de Jehová es fiel. Que hace al sencillo, al sabio. Que hace sabio al sencillo. Nosotros éramos sencillos. No sabíamos nada. El versículo 8. ¿Qué hace la palabra de Dios? Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hace? Alegran el corazón. Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué hace? Alumbra los ojos. Son tres cosas. Convierte el alma. Hace sabio al sencillo.
alegra el corazón, alumbra los ojos. Versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. ¿Pueden encontrar otra cosa más dulce que la miel? No hay, hermano. No hay. No hay. Dios está comparando su palabra con la miel. Es tan dulce, es tan delicioso debería ser para nosotros comer esto, así como comemos la miel. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Me libra de la soberbia. La palabra de Dios nos libra de la soberbia, de ser soberbios, de ser orgullosos. Que no se enseñoreen de mí, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Se dan cuenta, hermano? Todos los beneficios que encontramos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Wow, ¿cómo no comer? La Biblia todos los días, la mesa está servida. Sentate y come. Pero ¿qué hace el perezoso? No es capaz de alzar la cuchara en su boca. De eso habla el perezoso. La mesa ya está servida y no es capaz de agarrar y comer. Eso hace el perezoso. Comer, hermano. Comer, porque es más dulce que la miel. Hermano, es tan propio de nosotros que cuando todo está bien, queremos sustituir a Jesús por cualquier otra cosa, a su palabra. Cuando todo está tranquilo, no estudiamos su palabra. Nada. Por cualquier otra. Sustituimos, es una opción más. La iglesia hoy en día es una opción más. Es una opción más. Queremos escapar también de los problemas sin la palabra de Dios, con nuestras fuerzas. Sin la palabra de Dios, sin la ayuda de Cristo. Versículo 6. Versículo 5. Pedro dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pedro se quería quedar ahí, hermanos. Se quería quedar ahí. No entendió. Quería retenerle a Jesús en el monte para que yo no baje más. Nosotros también anhelamos estar con Jesús, ¿verdad? Y Pedro, me imagino que eso es lo que quería. Pero lo que Pedro no quería era que Cristo muriera. Porque si Cristo muere, también ellos tal vez iban a pasar por problemas o persecuciones. Entonces quería retenerle a Cristo ahí en el monte. ¿Para qué vamos a bajarnos, Señor, si vamos a pasar persecución? Acá nomás en el monte hay solución. Sí, nadie te va a buscar acá. Ya vino Elías, ya vino Moisés. ¿Para qué es lo que vamos a bajarnos? No, hermanos. Tenían que pasar por problemas. ¿Saben qué? Muchas veces Dios nos priva de tantas cosas porque fácilmente nosotros le sustituimos a Dios por otra cosa. A veces le pedimos a Dios sinceramente algo, pero el Señor no responde o no nos da. ¿Por qué? Porque muchas veces esa cosa que pedimos va a ocupar el lugar de Dios. Y cuando Dios sabe que eso va a suceder, entonces Él no responde. Él no responde, hermanos. Nada ni nadie puede ocupar el lugar de Cristo en nuestro corazón. Nada ni nadie debería ocupar ese lugar de Él. Muchas veces decimos, Cristo está en primer lugar. Entonces corre el peligro de estar en segundo lugar. Deberíamos decir, Cristo, solamente de Cristo es mi corazón.
Nadie puede ocupar el lugar. Y perdemos muchas veces muchas bendiciones. Él quiere que Él sea suficiente para nosotros, hermanos. Que Él sea suficiente. Miren lo que dice el versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. Entonces Dios usó las mismas palabras que usó en el bautismo de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué estaba diciendo Dios aquí? Este es mi Hijo amado, mi Hijo que me satisface completamente. Completamente. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Para Dios su Hijo, hermano, fue suficiente. Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero muchas veces para nosotros no es así. Cristo no es suficiente. Yo necesito más. Otra cosa, quiero quiero aquello, y a Cristo también. Muchas veces actuamos así, pero para Dios fue suficiente. Para Dios fue suficiente. ¿Cuánto puede decir esto, hermano? Este es mi Salvador, Él me satisface por completo. Cristo es suficiente para mí, para mi felicidad. Cristo llena todo mi ser. No necesito más nada para ser feliz. No dependo de otra cosa para ser feliz. Solamente en Cristo. Este es mi Hijo amado. A Él oíd. ¿Qué estaba diciendo Dios? Escuchen a Jesús. Escuchen a mi Hijo. Es interesante, Dios no dijo escuchen a Moisés o a Elías. Acá están los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Escuchen a Moisés. No, escuchen a mi Hijo. A mi Hijo, versículo 8. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Es interesante, ¿verdad? ¿Por qué Jesús se quedó solo? ¿Por qué desaparecieron? Porque Pedro ya quería hacerle a Moisés y a Elías una casita. Ya eran 3. Ahora yo le voy a mirar a Moisés. Jesús me dijo, Elías va a ser mi líder ahora. No, los 2 desaparecieron. Porque solo en Jesús hay salvación, hermanos. Ellos tenían que mirarle solamente a Jesús y ellos tenían que escucharle solamente a Jesús. Desaparecieron. Moisés desapareció, Elías también. Jesús se quedó solo. Porque solamente en Jesús hay salvación. Nosotros tenemos que mirarle solamente a Jesús, hermanos, y a nadie más. Él es nuestro ejemplo. De Él aprendemos. Sus pasos seguimos. Imagínense si ustedes quieren parecerle a, no sé, a un gran predicador. Yo quiero ser como fulano. Entonces van a seguir siendo un gran pecador. Y van a seguir metiendo la pata. No, yo quiero ser como Cristo. No quiero mirarle a Moisés. No quiero mirarle a Elías. ¿Sabían, hermano, que la Biblia no se trata de los hombres, sino de la historia de Dios? La Biblia se trata de Dios, de tapa a tapa. Versículo 9 y 10. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, entre los muertos, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y Jesús no estaban, o sea, los discípulos no estaban confundidos por la resurrección de los muertos. Ellos sabían.
que los muertos podían resucitar. Lo que ellos no entendían era que Jesús, como el Hijo del Hombre va a morir, ¿cómo el Hijo será que va a resucitar? ¿Será que va a resucitar Jesús? Porque tiene que pasar primero para que alguien resucite. Morir. Y eso es lo que ellos no estaban aceptando. Que Jesús tenía que morir por la humanidad. No aceptaban. Versículo 11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué? Otra vez estaban confundidos, hermano. Otra vez. Recién Cristo afirmó delante de ellos que era el Mesías en el monte. Y también dijo Elías, ya vino. Elías y Moisés ya vinieron. Lo que ellos estaban esperando es ir a Jerusalén con Jesús para reinar. No entendían por qué Jesús insistía, por ejemplo, de que tenía que morir en la cruz. Todo el tiempo Jesús decía. Todo el tiempo, y discutieron. Miren lo que dijeron. Y le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas? Los escribas estaban diciendo, sí, Elías tenía que venir. Sí, Elías vino, él tenía que venir. Así dice la Escritura. Así dice la Escritura. El versículo 12, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Está bien, los escribas tienen razón, en partes, pero lo que ellos ignoraban era que el Hijo del Hombre tenía que morir, tenía que pasar por la cruz. Y dice, y como está escrito, el Hijo del Hombre, y que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito en él. Como está escrito en él. Lo que Jesús estaba diciendo, sí, los escribas tienen razón. Tenía razón. Pero ignoran que el Mesías tenía que padecer. ¿Cómo es que ignoraban esto si en el Antiguo Testamento, en muchísimos pasajes, hablaba de que el Hijo del Hombre tenía que padecer? ¿Por qué le costaba tanto entender esto, hermano? Que el Hijo del Hombre tenía que morir por los pecadores. En Génesis 3:15 habla de eso. Isaías 53 habla de eso. Salmos 22. Y muchísimo otro más, otro pasaje claramente hablando del Hijo del Hombre que tenía que padecer, morir en la cruz. Los escribas no entendieron que Juan el Bautista era el precursor del Mesías. Juan el Bautista vino en espíritu de Elías, cumplió en parte. Elías no fue reencarnado por Juan el Bautista, sino vino en espíritu. El espíritu de Elías. Miren lo que dice en Lucas capítulo 1 versículo 17. Ciertamente Juan el Bautista vino. Ya vino Elías. Juan el Bautista. ¿Qué hicieron con él? Dice en Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Estaba hablando de Juan el Bautista. Malaquías 4, ¿se acuerdan? Se cumplió en parte en él. Juan el Bautista. Elías vino a la persona de Juan el Bautista. Mateo 11:14. Mateo 11:14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel Elías, hablando de Juan el Bautista. Él es. ¿Y qué hicieron los judíos con este Elías? Le mataron, lo rechazaron, lo mataron. Rechazaron al precursor y también al Mesías. También al Mesías. ¿Por qué? Porque este Mesías
Mesías era demasiado débil para ellos. Jesús era demasiado débil para ellos, hermanos. ¿Cómo que un Dios que dice que es todopoderoso va a morir en la cruz, va a pasar por la cruz? Pero lo que ellos hicieron fue cumplir la profecía que decía que Jesús tenía que pasar por la cruz. Ellos fueron instrumentos de Dios. Ellos fueron instrumentos de Dios y cumplieron la profecía. Le mataron al Mesías. Le mataron porque el Hijo del Hombre tenía que padecer. Tenía que padecer. Y los discípulos tenían un problema similar a estos fariseos, hermanos. Estaban confundidos, pero la diferencia es que tenían un corazón diferente. Un corazón diferente. Ellos confiaban en Jesús, aunque no entendieron de todo lo que Jesús les estaba enseñando. Estaban confiados, confiaban en Jesús. Antes de la muerte de Cristo, ellos continuaban confundidos en muchas cosas. Después de la resurrección de Cristo, pudieron entender todo. Y gracias a Dios que nuestro Salvador es paciente, hermano, también con nosotros. Porque muchas veces somos nosotros ignorantes. No es porque no sabemos, sino porque no creemos en la palabra de Dios. No creemos. Miren lo que Pedro escribió en su segunda carta. Ya estuvimos leyendo un versículo, vamos a leer más versículos. Segunda de Pedro 1:6. Haciendo referencia a lo que ocurrió esa noche en el monte de la transfiguración. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Jesús tiene mi esencia. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, lo que Dios estaba diciendo, el 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Después de mucho tiempo, Pedro escribió esta carta, confirmando, tratando de darle esperanza a sus lectores. Y esto debería ser una esperanza también para nosotros, hermanos. Esto ocurrió verdaderamente. Cristo es Dios, nuestro Salvador es Dios. Nuestro Salvador es Dios, un consuelo para nosotros. Ellos vieron la gloria de Cristo. Cristo volverá. Nuestro Señor Jesucristo viene. Él viene, su segunda venida es real. Va a venir a establecer. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Reinaremos con Él, dice, por los siglos de los siglos. Y Pedro dice algo interesante. Esto no es mito. Esto no es un mito, no es una fábula. No, esto es real. Esto es real. Miren lo que la venida de Cristo es real. Jesucristo. Esto es real. No es una fábula, no es mentira. Porque nosotros fuimos testigos oculares de su majestad. Eso fue lo que ellos vieron en el monte, hermano. Es como un adelanto de su segunda venida. Jesús le estaba mostrando. Es como ver una película que todavía no salió y ver su tráiler. Más o menos eso fue lo que ellos vieron. Fue un tráiler, la segunda venida de Cristo. Así va a ser, así yo voy a venir, con este cuerpo yo voy a venir y voy a reinar y voy a establecer mi reino acá con ustedes.
así, con este cuerpo. Quería que ellos supieran eso. Versículo 19 de Pedro, de segunda de Pedro 1, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía más segura, la palabra de Dios. Lo que Dios estaba diciendo, no fue idea. No fue idea de Isaías, no fue idea de Jeremías, no fue idea de Ezequiel. Yo voy a escribir. No fue idea de Pablo, no fue idea de Pedro. No, de nadie. Fue idea de Dios. Dios mismo escribió. Fue Dios mismo. Hermano, la palabra de Dios es la única que nos puede fortalecer, hermano, en la aflicción. Es la única que nos puede ayudar a luchar contra el pecado. Eso es lo que Pedro quería que sus lectores entendieran. Esta es la promesa más segura, la palabra de Dios. Cristo va a volver. Y esto nos da fortaleza, esto nos anima, hermanos, a vivir en santidad, porque Cristo va a volver. Eso era lo que Pedro quería que sus lectores entendieran, que tenemos la palabra profética más segura, porque todo lo que está escrito aquí son las palabras de Dios. No fueron los hombres, un día amanecieron, Isaías dijo: yo voy a escribir esto. No, Dios le dijo para que escribiera. Y toda la Biblia fue inspirada por Dios. Esto no fue idea de hombres. Eso es lo que estaba diciendo, no fue idea de hombre. Entonces la palabra de Dios, hermano, es la única que nos va a ayudar a salir del estado en que nos encontremos. Solo la palabra de Dios. Nadie puede llevar, hermano, la vida cristiana si no pone la mirada en Jesús, en su gloria, en su palabra. No vas a poder. Nadie puede luchar contra el pecado. Nadie puede luchar contra la seducción del mundo. Nadie. Es imposible si yo no pongo mi mirada en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Nadie. Jesús dejó escrito. Nadie, hermano. Nadie puede luchar. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, nuestra esperanza en su venida. Entonces, mis hermanos, no cambien la palabra de Dios por la basura del mundo. No cambien la gloria de Cristo por la basura del mundo. Porque el mundo lo único que puede ofrecernos son basuras. Basuras, hermano. Todos los placeres del mundo son basuras comparado con la gloria de Cristo. Basura, hermano. Basura. Entonces tengo que llenar mi mente de esta profecía, de la profecía más segura que tenemos, que es la palabra de Dios. Deleítate en ella todos los días, hermano, con todas tus fuerzas. Llena tu mente de la palabra de Dios. Llena tu mente y vas a ver la diferencia. Vas a tener gozo, vas a tener victoria sobre el pecado. Vas a llevar una vida gozosa, no vas a depender de nadie, sino tu gozo va a estar en Cristo. Va a venir circunstancias, va a venir el momento en que te va a chocar con todo. Pero si esta profecía, si la palabra de Dios, tenemos en nuestros corazones, no en la mente, en el corazón tiene que bajar. No un conocimiento superficial, eso no te va a librar de nada. Sino en la mente tiene que bajar en el corazón. En el corazón, hermano. Ahí sí te va a transformar. Te va a transformar. Te va a transformar la misma gloria que estuvo ahí con Pedro, con Jacobo, con Juan. Es la gloria que está en nuestros corazones. Es la gloria que resplandeció en nuestros corazones, hermano. Y Jesús dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa misma gloria va a estar con nosotros hasta el fin
del mundo. Y nosotros vemos mucho más en lo que Pedro, Juan y Jacobo vieron en ese momento. Vemos mucho más claramente. Claramente porque tenemos completa la revelación de Dios. Y podemos entender. Nadie puede decir yo no puedo entender. Solo uno que no es cristiano no va a entender. Pero un cristiano sí. Porque vive en él el Espíritu Santo. Primero la cruz, hermano, y después la gloria. Tenemos que pasar por tribulación. Una lucha intensa con el pecado hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga vamos a tener que luchar contra el pecado. Pero luchamos bajo la gracia, con la ayuda del Señor. No con nuestra fuerza, no vamos a lograr nada. Tenemos que depender de Dios. Yo no tengo que prometerle nada a Dios. Señor, desde mañana yo voy a dejar todo. No le prometas, porque no vas a cumplir. Tenés que pedirle ayuda al Señor. Señor, solo si vos me ayudas, yo voy a poner todo de mí. Voy a poner todo de mí. Pero si tú no me ayudas, yo no voy a poder lograr. Eso es caminar bajo la gracia. Confiando en Jesús, confiando en todas las promesas de Él. Confiar en su palabra. Al igual que Pedro, muchas veces nos gustaría apartarnos ya del mundo, hermano. Y ya no descender del monte. Ya irnos. Pero no podemos. No podemos. El Señor nos dejó para llevar las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. Por todo el mundo. Somos sus representantes, hermanos. Y necesitamos estar aquí. Por eso el Señor nos tiene aquí. Esto no es por casualidad que nosotros estamos aquí. Nada de casualidad, hermano. Nada de casualidad. Si cada año estamos cumpliendo años, es porque Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Predicar el Evangelio. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. Porque necesitamos cumplir el propósito de Dios, de predicar el Evangelio. A toda criatura, para que así haya salvación. Necesitamos predicar. Lo que sí necesitamos dejar de hacer es tener comunión con el mundo. Eso sí, no podemos hacer. Estamos en el mundo, pero no podemos tener comunión con el mundo. Lo que nosotros necesitamos hacer es cultivar comunión con Dios. Todos los días, hermano, todos los días. Una relación con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Eso es lo que necesitamos cultivar todos los días. Cristo está dispuesto para nosotros. Él es paciente. Él es paciente, hermano. Y sabe que nosotros somos débiles. Y muchas veces incrédulos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. Confiadamente al trono de la gracia y decirle, Señor, esto es lo que yo soy. Y esto es lo que necesito. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Porque su gloria está en nuestros corazones. Él está en nuestros corazones, hermano. Amén. Aliméntate de la palabra, mi hermano. Aliméntate, no del mundo. No del mundo. El mundo no te va a ofrecer nada. Necesitamos nutrirnos de la verdad del Evangelio para poder soportar la corriente de este mundo. Es demasiado fuerte, hermano, y muy atractivo también para nosotros. Nadie puede decir, no, para mí. No, todos los días estamos siendo tentados por el mundo, hermano. Todos los días. Y cuídese de aquel que está firme. Otra vez una advertencia para aquellos que son madurísimos en la fe. Aún aquellos tienen que estar firmes. Que no caiga, dice la palabra de Dios. Entonces nadie puede decir, a mí no me va a afectar eso. No. Atenti a la tentación del mundo. Atento, sobrio, dice Pedro. Usted tiene que estar sobrio, atento, velando. ¿Cómo? En oración. Señor, guárdame de esto. Yo no sé mañana qué me espera. Guárdame, Señor. No quiero pecar contra ti. No quiero caer. Nadie es fuerte, hermano. Nadie es. Todos somos débiles. Todos somos débiles.
Necesitamos nutrirnos de la verdad del Evangelio. Necesitamos todos los días. Y que Cristo sea el todo de nuestra vida, hermanos. Que Cristo sea. Y que cada día podamos ver su gloria. Todos los días de nuestras vidas podamos ver su gloria. En su palabra. Vivir para Él. Solamente para Él. Y es una decisión. Niégase a sí mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es una decisión personal. Es una decisión personal. Amén. Por último, vamos a leer Salmos 63 para terminar. Salmos 63. Dice un himno, le voy a leer. La gloria de Cristo el Señor cantaré, pues llena mi vida de gozo y de paz. Callar los favores que de Él alcancé, mis labios no pueden jamás callar. Y dice este salmo, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Pónganse de pie. Vamos a orar para terminar. Vamos a darle gracias a Dios, principalmente por su paciencia con nosotros, principalmente. Y que nos ayudes a ver cada día su gloria. Señor, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres el Hijo de Dios, que se hizo hombre. El Hijo del hombre que entregó su vida por nosotros. Fue menospreciado, fue vituperado, fue rechazado. La luz vino al mundo, pero la gente amaron más las tinieblas que la luz. El Hijo del hombre fue golpeado. El Hijo del hombre murió como el mayor delincuente del mundo. El Hijo del hombre, el Hijo de Dios, fue clavado en la cruz y todos gritaban, crucifícale. Así te recibimos, Señor. Así éramos nosotros, Señor. Vergüenza tengo de mi voz en medio de la multitud, dice un himno. Yo también, si estuviera ahí también iba a gritar, crucifícale. Porque mi corazón es malo, Señor. El Hijo del hombre, el Hijo de Dios, fue clavado en la cruz. Se burlaron de Él y gritaban, si es Dios, ¿por qué no baja de la cruz? Pero el Hijo del hombre no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que le envió. En su plan estaba morir por la humanidad y ofrecer el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. Él tenía que derramar su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. No busque otro lado. No confieses tu pecado a otro. Confiesa tu pecado a Cristo. Porque Él fue el que derramó su sangre para limpiarte de todos tus pecados. Y si Cristo te perdona, y si Cristo te limpia de tus pecados, y si Cristo te abraza, y si Cristo te agarra de tus manos, entonces nadie ya nunca más puede acusarte. Si Cristo te perdonó todos tus pecados, entonces Él tiró lejos
y ya nunca más se acordará de ellos. El Hijo del Hombre se transfiguró, mostrando así su gloria a sus discípulos para que ellos tuvieran esperanza de que por más que Él muriera, Él iba a resucitar, porque Él es Dios. Es lo que sus discípulos no entendieron al principio, pero cuando que Cristo resucitó y se les apareció, tuvieron gran gozo. Ellos dieron su vida por Cristo. Antes de que Cristo resucitara, ellos se escondieron. Ellos tenían vergüenza. Pedro le negó. Pero cuando Cristo resucitó y apareció en medio de ellos, y cuando vino el Espíritu Santo en sus corazones, ellos fueron capaces de dar su vida por Cristo. Porque si Cristo resucitó, ellos también iban a resucitar. Si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Y también, ¿por qué no entregar nuestra vida por Cristo si Él entregó todo por nosotros? Y la Biblia dice claramente que le pertenecemos a Él. Si Cristo es tu Señor, ¿cuál es el problema de entregarle todo tu corazón y vivir para Él, solamente para Él, y que Cristo sea tu gozo? Y que tu deleite sea su palabra, porque es la profecía más segura. Tenemos la profecía más segura, que es su palabra, escrita por Dios mismo, no por los hombres, inspirados por Dios. El aliento de Dios está aquí, la voluntad de Dios está aquí. Todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios está aquí en su palabra. La profecía más segura. Señor, ayúdanos a deleitarnos en tu palabra cada día, Señor. Que esto sea una realidad de nuestras vidas. Que vivamos para tu gloria, Señor. Que vivamos para tu gloria, Señor. Que no miremos nuestra debilidad, que no miremos en nosotros mismos, que no miremos en ningún otro lugar, que te miremos a ti y a ti y a ti. Que no quiero depender de otros para que me animen, para ser feliz. Yo quiero depender de ti, Señor. Yo quiero que tú me animes, Señor. Yo quiero que tú seas mi gozo, Señor. Yo quiero que tú seas mi fortaleza, Señor. Tú eres mi esperanza. Tu venida está cerca, Señor. Y esa es la mayor promesa que tenemos, que tú vendrás a buscarnos. Que eso nos santifique, Señor. Que eso santifique mi vida, preparándome para esa gloriosa venida. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Cristo, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por el lugar que tú fuiste a preparar para nosotros. Muchas gracias por las promesas que nos dejaste, Señor. Muchas gracias por tu Espíritu Santo. Muchas gracias por la vida que tengo ahora. Muchas gracias, Señor, por todas las cosas que tengo. No me hace falta nada, Señor. Si te tengo a ti, ya tengo todo. Ya no me hace falta nada. Tú eres todo para mí, Señor. Y que esto sea una realidad de mi vida, Señor. Que se pueda reflejar en mi vida que tú eres mi Salvador, que en ti está mi esperanza. Que yo pueda ser un testigo fiel a Cristo, predicando su evangelio a toda criatura sin vergüenza, sin miedo, sabiendo que tu evangelio es poder de Dios, que puede convertir al muerto, que puede dar vida a los muertos. Ayúdame a predicar tu evangelio con pasión y poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor?